Hola, comunidad de Shade. ¿Qué opinan de nuestros videos? Les pedimos por favor que den like y se suscriban al canal para que podamos seguir aquí. Comenten aquí abajo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ahora comenzamos con 5 historias que sucedieron en Michoacán. Me llamo Martín, aunque ese no es mi nombre real. Todos los nombres que aparecerán aquí son ficticios, porque las cosas que hice y los secretos que guardo no son para que otros los conozcan. Hay vidas y almas que proteger. Soy sacerdote en un pequeño pueblo llamado Cherán, en Michoacán, un lugar rodeado por bosques que mis antepasados consideraban sagrados. Como cualquier otra persona, he cometido errores, y algunos de ellos me pesan más que otros. Entre los recuerdos que me atormentan está uno con una joven Kebú Chámara de Flora, con quien tuve un breve romance antes de que supiera que era sacerdote. Cuando lo descubrió durante una misa, todo terminó, y desde entonces llevo esa culpa como una sombra que se mueve conmigo. Mis días en Cherán suelen empezar antes del amanecer. Me levanto con el canto de los gallos, preparo el altar de la iglesia y camino por las calles empedradas mientras el sol todavía pinta de oro los techos de teja roja. Saludo a los vecinos que ya se despiertan, a veces con una sonrisa forzada, otras solo con un leve asentimiento. La vida aquí es sencilla, pero bajo esa rutina tranquila hay un silencio que a veces se siente más pesado que cualquier ruido. Es en ese silencio donde la culpa comienza a susurrarme recuerdos que preferiría olvidar. Cerca de la iglesia, el bosque se alza como un guardián silencioso. Árboles centenarios, de troncos gruesos y raíces que parecen sostener la tierra, forman un laberinto natural que los lugareños respetamos profundamente. Muchos creen que el bosque protege a quienes son honestos y revela los secretos de los que no lo son. Yo, que siempre me he considerado fiel, empiezo a preguntarme si mis propios pecados son visibles para algo más que mi conciencia. He sentido miradas entre las sombras de los árboles, y cada paso que doy entre ellos a veces se acompaña de una sensación de ser observado, de que mis errores no han quedado en el pasado. Al principio, traté de racionalizar esos sentimientos. Pensé que el viento moviendo las ramas, los animales ocultos entre los troncos, o la luz que se filtra de manera extraña al amanecer, eran los culpables. Pero con el tiempo, los fenómenos se hicieron más difíciles de explicar. Sombras que parecían humanas se asomaban entre los árboles, fugaces y silenciosas, y un frío repentino recorría mi espalda sin motivo aparente. Mi corazón se aceleraba sin que hubiera peligro real y me sorprendía hablando conmigo mismo, intentando convencerme de que solo eran ilusiones. Durante mis caminatas matutinas he empezado a notar pequeños detalles que me dejan inquieto. Una hoja que cae de manera inesperada, el crujir de una rama que no fue pisada por nadie, o un susurro que se desvanece antes de que pueda identificarlo. Cada uno de estos signos aumenta mi ansiedad, y pronto me doy cuenta de que la culpa y el miedo se mezclan hasta convertirse en una presencia casi tangible que me sigue a todas partes. Me esfuerzo en mantener la rutina, en cumplir con mis deberes, pero hay momentos en los que cerrar los ojos para rezar no basta para calmar la tormenta interior. El bosque, que antes era un lugar de paz y meditación, se ha transformado en un espejo de mis temores. Mientras camino entre sus árboles, me siento juzgado, no por otros, sino por algo que parece conocer cada error que he cometido. Mi recuerdo de Flora, y el dolor que causé al engañarla y no revelarle mi verdadera identidad, aparece con cada sombra que se mueve a lo lejos. Es como si la naturaleza misma, las raíces y las hojas, supieran lo que guardo dentro y decidieran recordármelo constantemente. Sé que apenas comienzo a relatar esta experiencia, pero ya siento que el relato mismo es un acto de confesión. No hay nadie más que leerá estas líneas, y aún así el miedo y la culpa
me hacen temblar. Esta es la primera parte de lo que he vivido, y lo que comenzó como simples inquietudes sobre mis recuerdos y errores, pronto tomará un giro que no esperaba. Algo en la floresta está despierto, y siento que mis pasos ya no me pertenecen del todo, que cada decisión, cada pensamiento, está siendo observado. Los días siguientes a mis caminatas por la floresta comenzaron a transformarse en un continuo estado de alerta. Cada mañana, al despertar, sentía un peso en el pecho que no podía atribuir al sueño ni al trabajo de la parroquia. Mis pasos hacia la iglesia se volvían más lentos, como si algo invisible me empujara a observar cada sombra, cada movimiento entre los troncos y la maleza. Ya no podía ignorar la sensación de que había ojos siguiéndome. Al principio creí que era solo culpa, el remordimiento por mi relación con Flora y los errores acumulados a lo largo de los años, pero pronto los indicios se hicieron más difíciles de negar. Fue durante una de mis caminatas habituales al amanecer cuando lo noté por primera vez con claridad. Una figura humana, alta y delgada, se mantenía inmóvil entre dos pinos antiguos. Su forma era vaga, casi como un borrón oscuro, pero su postura, rígida y directa hacia mí, me hizo detenerme en seco. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y la garganta se me secó. Intenté convencerme de que era una ilusión, una sombra causada por la luz que se filtraba entre las hojas, pero incluso cuando parpadeé, seguía ahí. No había viento, ni animales cerca, nada que justificara su presencia. El frío que recorría mi espalda y la sensación de ser observado aumentaron de manera inmediata. Con el paso de los días, esas figuras se volvieron más frecuentes. A veces aparecían a la distancia, entre la neblina matutina, otras veces se escondían detrás de troncos y raíces, lo suficiente para que no pudiera verlas por completo, pero sí percibir su forma humana y su silencio absoluto. No tenían rostro ni voz, pero algo en ellas parecía evaluar cada uno de mis pensamientos, cada recuerdo que había intentado enterrar. Intenté hablar con el padre Ignacio sobre mis inquietudes, aunque con reservas. Le comenté que me sentía inquieto, que ciertas sombras y sonidos me ponían nervioso, pero no mencioné los detalles más íntimos, mi relación con Flora ni los sentimientos de culpa más profundos. Su consejo, indirecto, fue que la fe y la disciplina podrían ayudarme, pero incluso sus palabras, que normalmente me reconfortaban, se perdían entre el miedo que ahora parecía habitarme permanentemente. La presencia de doña Luisa también se volvió relevante en estos días. Durante una de mis visitas, me recordó que los bosques de Cherán no son solo tierra y árboles, son guardianes de secretos antiguos y observadores de quienes caminan entre ellos. Me ofreció un pequeño amuleto de protección, una mezcla de hierbas secas y hilos de colores, explicando que era un símbolo de resguardo más que un hechizo. Acepté el amuleto, aunque en el fondo no sabía si me protegería de lo que comenzaba a sentir, que mi culpa había cobrado una forma tangible, que me seguía y me examinaba a cada paso. Incluso dentro de la iglesia, donde antes encontraba paz, sentía esa presión. Mientras encendía las velas, preparaba el altar o revisaba los libros de misa, tenía la sensación de que alguien más me observaba desde la entrada o entre los pilares de madera oscura. Un día, mientras acomodaba los bancos para la misa del domingo, un ruido extraño me sobresaltó. Un susurro que no pude identificar y que desapareció antes de que pudiera reaccionar. No había nadie, y aún así, la sensación de juicio persistió. Mis sueños comenzaron a cambiar. Flora aparecía en ellos no como una presencia amorosa o inocente, sino mezclada con los recuerdos del bosque y las figuras oscuras. A veces la veía caminando entre los árboles, distante y fría, como si reprobara mi vida y mis decisiones. Cada despertar era un recordatorio de mis errores, y me encontraba repasando mentalmente cada acción de mi pasado, preguntándome si estas figuras eran un castigo, un aviso o simplemente proyecciones de mi mente culpable.
La rutina diaria se volvió más complicada. Caminaba con cuidado, observando los reflejos de las hojas, el movimiento de las ramas, cualquier indicio de presencia. Comenzaba a calcular mis pasos, el ritmo de mi respiración, y a veces incluso evitaba ciertas rutas dentro del bosque por miedo a encontrarlas de nuevo. Sentía que algo me seguía, pero cada vez que giraba, no había nada tangible. Ese vacío entre la certeza y la duda se convirtió en un espacio de terror silencioso que me consumía lentamente. Lo peor era que no podía compartir plenamente estos sentimientos con nadie. Revelar la intensidad de estas experiencias pondría en riesgo mi posición como sacerdote y la tranquilidad de la comunidad. Así que cada día me encontré solo con mi miedo y mis recuerdos, intentando equilibrar la vida cotidiana con la creciente sensación de que mi pecado, mis secretos y mi culpa estaban siendo examinados por algo que no pertenecía al mundo visible. La floresta ya no era solo un lugar de meditación, se estaba convirtiendo en un espejo de mi alma, y cada sombra parecía reflejar lo que más temía enfrentar, mi propio juicio. Los días se volvieron más pesados. La rutina que antes me traía paz empezó a sentirse como una carga insoportable. Cada vez que salía de la iglesia, incluso durante tareas simples como ir al mercado o visitar a algún vecino enfermo, sentía que los ojos de algo o alguien me seguían. Las figuras de la floresta ya no aparecían solo al amanecer o al caer la tarde. Comenzaban a aparecer incluso cuando la luz del sol parecía suficiente para disipar cualquier sombra. Había momentos en los que sentía que el bosque mismo se había infiltrado en mi vida cotidiana, que mi hogar y mis pasos ya no me pertenecían. Una tarde, mientras caminaba por un sendero que atravesaba los pinos más antiguos, sentí de nuevo esa presión en la espalda, un frío que subía desde la nuca hasta la coronilla. Me detuve y miré a mi alrededor. Allí estaba, una figura alta, indefinida, con la postura rígida que había aprendido a reconocer. Esta vez no estaba a la distancia, estaba cerca, tan cerca que podía percibir un aire distinto, un peso que parecía absorber la luz alrededor. Mi respiración se aceleró y el corazón me latía como un tambor. Intenté calmarme, pero cada intento de racionalizar me hacía sentir aún más atrapado. Los recuerdos de Flora surgieron con fuerza. La vi en mi mente, caminando entre los árboles, mirándome con reproche silencioso, mezclada con las sombras que me rodeaban. Recordé cómo terminó nuestro romance, cómo me reprochó por ocultarle mi identidad, y sentí un dolor profundo y una vergüenza que parecía materializarse en el aire frío que me rodeaba. Cada sombra parecía hacerme revivir esa culpa, como si las figuras no fueran simples apariciones, sino testigos vivos de mi pecado. Los sueños comenzaron a invadir mis días. Durante la misa, mientras levantaba la hostia, sentía que veía sombras entre los bancos. En mis recorridos por la parroquia, escuchaba pasos que no coincidían con los míos, crujidos de madera que nadie había pisado. Cada noche, al tratar de dormir, me encontraba revisando la habitación con la mirada, esperando ver la silueta de alguien que no debería estar allí. Cada despertar era un golpe de ansiedad. Mi corazón palpitaba y el sudor me cubría el cuerpo, recordándome que no podía escapar de aquello que parecía seguirme. Intenté reforzar mi fe como nunca antes. Recité oraciones silenciosas, bendije los objetos de mi casa y de la iglesia, utilicé el amuleto que doña Luisa me había dado y encendí velas por todos los pecados que recordaba. A veces, durante esos rituales, sentía una ligera calma, un respiro temporal. Otras veces, la sensación de ser observado se intensificaba y la sombra que parecía juzgarme se hacía más cercana, más insistente. Era como si no bastara la oración, como si algo quisiera que enfrentara mis errores de forma directa, que aceptara la totalidad de mi culpa. En un momento de desesperación,
Comencé a recorrer la floresta en silencio, observando cada tronco, cada raíz y cada espacio entre los árboles. Las figuras parecían multiplicarse, moviéndose sutilmente, siempre fuera del alcance de la vista completa, pero siempre presentes. Sentí que el bosque se convirtió en un espejo que no solo reflejaba mi imagen, sino mis pensamientos más oscuros, mis errores, mis secretos. El peso psicológico era tan intenso que empecé a cuestionar mi cordura. ¿Era realmente mi culpa lo que percibía, o estaba siendo víctima de algo externo? Algo que utilizaba mis propios remordimientos para torturarme. El miedo se volvió una presencia constante. Cada vez que abría la puerta de mi hogar, sentía que las sombras podrían aparecer allí en cualquier momento. Cada paso dentro de la iglesia parecía resonar con un eco que no era mío, y a veces escuchaba susurros mezclados con el viento entre los pilares de madera. Mi soledad se intensificó. No podía confiar plenamente en nadie. Hablar de lo que ocurría implicaría revelar secretos demasiado personales, y sabía que los rumores podrían dañar a Flora y a otros. Así que me quedé solo con mi miedo, con la sensación de que algo estaba vivo, acechando, evaluando cada uno de mis movimientos y pensamientos. Durante esos días, comprendí que la culpa y la observación eran inseparables. Las figuras no desaparecían y, al contrario, parecían alimentarse de mi temor. La línea entre lo que era real y lo que mi mente creaba se volvió difusa. Llegó un punto en que la sola idea de caminar entre los árboles, de levantar la mirada hacia la copa de los pinos, era suficiente para provocar un temblor en mi cuerpo. Sentía que cada sombra era un recordatorio de mis pecados, y que la floresta misma estaba viva, decidida a enseñarme que no hay secreto que pueda permanecer oculto ante la observación silenciosa de quienes custodian el mundo invisible. No hubo gritos ni enfrentamientos dramáticos. El terror era silencioso, constante, infiltrándose en cada rincón de mi vida, hasta el punto de que comencé a pensar que mis pasos nunca serían completamente míos. Algo, o alguien, había invadido mi cotidianidad y estaba decidido a hacerme enfrentar mis errores sin necesidad de palabras, sin necesidad de contacto físico. Solo su presencia, su juicio silencioso, era suficiente para mantenerme en un estado de tensión que me agotaba física y emocionalmente. Con el paso de los meses, la presencia de los bultos se volvió un hecho cotidiano. Ya no eran apariciones fugaces que podía atribuir al cansancio o a la imaginación. Se habían convertido en sombras persistentes que surgían en cualquier momento del día, incluso dentro de mi hogar o en la iglesia mientras preparaba el altar. El miedo ya no era solo físico, era psicológico, profundo, constante, y me encontraba a menudo preguntándome si alguna vez volvería a sentirme libre. Cada día me despertaba con la sensación de que algo acechaba detrás de cada puerta, de cada ventana, de cada sombra que se movía con el viento. Mi relación con la comunidad siguió siendo la misma externamente. Celebraba mis misas, atendía a los vecinos, bendecía a los niños y visitaba a los enfermos. Pero en mi interior, cada gesto estaba teñido de tensión y ansiedad. La culpa que sentía por mis errores pasados, especialmente por Flora, se había mezclado con este miedo casi tangible, creando un peso que parecía imposible de soportar. Durante mis caminatas por la floresta, ya no sentía paz ni conexión espiritual. Solo el frío constante de la observación silenciosa y la sensación de juicio que me perseguía. Recordaba con intensidad los días en que doña Luisa me había dado aquel pequeño amuleto de protección. Lo llevaba siempre conmigo, aunque su efecto parecía limitado, apenas un consuelo temporal. Me sorprendía a mí mismo tocándolo con las manos temblorosas, recordando sus palabras,
que los guardianes de la floresta respetan la sinceridad y la humildad, pero que no toleran el engaño ni el pecado oculto. Cada recuerdo de Flora, cada error, cada omisión, parecía cobrar vida y materializarse en esas figuras sombrías que no necesitaban moverse para hacerme sentir observado. En un momento de desesperación, me di cuenta de que no podía continuar así. No podía vivir con la tensión constante, con la sensación de que mis pasos, mis pensamientos y mis decisiones eran escrutados por algo que parecía comprender mi alma más que yo mismo. Sentí que mi fe, aunque intacta en sus fundamentos, había sido puesta a prueba de manera que no podía soportar por más tiempo en este lugar. Así que tomé una decisión difícil: pedir mi traslado a otra parroquia, lejos de la floresta y de Cherán, para intentar recomenzar de la manera correcta y liberarme, al menos físicamente, de las entidades que me seguían. El proceso fue lento. Redacté mi petición con cuidado, explicando que necesitaba un cambio para fortalecer mi vocación y dedicarme de manera más plena a mis responsabilidades como sacerdote. No mencioné las sombras ni las apariciones. Nadie entendería, y tampoco quería sembrar miedo ni confusión en la comunidad. Mi carta fue recibida con comprensión por mis superiores, quienes reconocieron el valor de mantener a los sacerdotes en lugares donde pueden servir mejor y con mayor paz interior. Los últimos días en Cherán fueron extrañamente tranquilos y, al mismo tiempo, tensos. Caminaba por las calles empedradas, visitaba a los vecinos y celebraba mis misas con la misma rutina, pero cada instante estaba marcado por la conciencia de que pronto dejaría aquel lugar. Cada sombra en la floresta parecía observarme una última vez, y sentí una mezcla de alivio y temor. Alivio por la posibilidad de empezar de nuevo, y temor porque algo en esas sombras seguía presente, aunque ahora quizás más distante. Cuando finalmente empaqué mis pertenencias y dejé la parroquia, tuve la sensación de que la floresta me observaba hasta el último momento. No hubo gesto ni figura que se moviera, solo la certeza de que algo invisible me acompañaba con la mirada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras el vehículo se alejaba, y una parte de mí deseó que todo aquello quedara atrás. Pero otra parte, más profunda, sabía que la experiencia y la culpa que cargaba permanecerían conmigo, invisibles, aunque la distancia física fuera ahora un resguardo temporal. Hoy, en mi nueva parroquia, trato de recomenzar. La rutina diaria es más tranquila. La floresta queda lejos y los días no están marcados por la tensión de ser observado. Aún así, la sensación de que mis errores y secretos tienen un peso que no desaparece del todo, permanece. A veces, en los momentos de silencio, cierro los ojos y puedo sentir, muy lejos, la presencia de algo que me juzga, que sigue existiendo más allá de la distancia. He aprendido a convivir con ello. No lo nombro, no lo enfrento, solo camino con cuidado y con humildad, intentando que mi vida y mis decisiones sean lo más limpias posible. No sé si algún día podré decir que estoy verdaderamente libre, ni si esas sombras son producto de mi culpa o de algo más allá de lo visible. Solo sé que lo que viví en Cherán cambió mi percepción de la realidad y de mí mismo, y que la búsqueda de redención y paz continúa, aunque el miedo y la culpa sigan, silenciosos, acompañándome en cada paso. Me llamo Katia. Tengo 28 años y trabajo como periodista en Morelia, Michoacán. Vivo sola en un departamento antiguo cerca del centro histórico. Es un lugar pequeño, con pisos de madera que crujen cuando camino y ventanas grandes que dejan entrar la luz del sol por las mañanas. Mi rutina es bastante común. Me levanto temprano,
Preparo café de olla, reviso correos y noticias del día y después salgo al periódico, donde paso la mayor parte del tiempo frente a la computadora, redactando notas o revisando entrevistas. No me considero alguien aventurera. De hecho, muchas veces desearía que mi trabajo no me obligara a entrar a lugares que me incomodan o me generan desconfianza. Pero la realidad es que me gusta mi trabajo y, aunque a veces me asusta, siempre trato de cumplir con lo que me piden. Fue un martes cuando mi editor, Ricardo, me pidió cubrir la historia de un edificio antiguo que sería demolido para dar paso a un nuevo condominio moderno. Me explicó que era una oportunidad para mostrar cómo la ciudad estaba cambiando y, aunque no parecía gran cosa, acepté. No me entusiasmaba la idea de entrar a un lugar que llevaba años abandonado. Los edificios viejos nunca me habían atraído y la mayoría del tiempo me sentía incómoda entre paredes descascaradas y pisos inestables. Pero sabía que era solo otro trabajo más y que tenía que cumplirlo. Al llegar al edificio, el ambiente ya me puso nerviosa. La fachada era de un amarillo deslavado, con balcones de hierro corroído y ventanas con vidrios quebrados. Todo olía a humedad y polvo acumulado durante décadas. Mientras subía por las escaleras de madera, escuchaba mis propios pasos resonando en el vacío y sentía un frío que no correspondía al clima cálido de Morelia aquel día. En el vestíbulo, un hombre mayor, que luego supe se llamaba Don Felipe, me miró con ojos cansados y me contó de manera indirecta historias de los antiguos inquilinos, de cómo algunos habían vivido y muerto allí sin profundizar en los detalles. Su tono era cordial, pero había un trasfondo de advertencia en su mirada, como si supiera cosas que no debía compartir conmigo. Mientras revisaba los pisos superiores, tomando notas y fotografías, encontré una puerta entreabierta que llevaba a un pequeño cuarto de almacenamiento. Allí, escondida entre muebles viejos y cajas de cartón, hallé una gaveta secreta en un escritorio polvoriento. Al abrirla, lo que encontré me hizo detenerme por un instante. Cartas de amor cuidadosamente dobladas, de papel amarillento y frágil, con la tinta apenas legible. Los nombres en las cartas eran Isabel y Enrique, dos personas que, según entendí después, habían vivido allí hace más de 50 años y que ya habían fallecido. Al sostener la primera carta en mis manos, un escalofrío recorrió mi espalda. No era solo el frío físico, sentí algo más, como si el aire del cuarto estuviera más denso y mi presencia estuviera siendo observada. No podía ver nada, pero la sensación de que alguien o algo me vigilaba era tan intensa que tuve que apoyarme en el escritorio para no perder el equilibrio. Seguí leyendo y cuanto más lo hacía, más pesada se volvía la atmósfera. Había un cariño evidente entre Isabel y Enrique, pero también un dolor que parecía trascender el tiempo. Al salir del edificio, con las cartas guardadas en mi mochila, intenté racionalizar lo que acababa de sentir. Me dije que era solo mi imaginación, que el calor del café de la mañana combinado con el polvo y el cansancio había hecho que percibiera cosas que no estaban ahí. Sin embargo, mientras caminaba por las calles de Morelia rumbo al periódico, cada sombra me parecía más larga, cada rincón más oscuro, y el tráfico y el bullicio de la ciudad no lograban distraerme de la sensación persistente de que algo me seguía. Esa noche, al llegar a mi departamento, noté que el aire estaba inusualmente frío dentro de mi propio espacio. Encendí la estufa, pero no parecía suficiente. Me senté en el sofá con las cartas sobre la mesa frente a mí, revisándolas una vez más. Cada palabra parecía resonar más allá del papel, como si Isabel y Enrique me hablaran a través del tiempo. Intenté concentrarme en otra cosa, en la rutina normal de mi vida, pero el silencio del departamento me hacía sentir aún más consciente de mi soledad y de algo que no podía identificar completamente. No sabía si mi percepción de frío y de presencias extrañas era real
o si simplemente mi mente estaba procesando demasiado rápido las emociones que las cartas provocaban. Sentía una mezcla de fascinación y miedo, y aunque intenté ignorarlo, algo dentro de mí sabía que este trabajo no sería tan simple como cualquier otro. Ese primer encuentro con las cartas fue solo el comienzo, y aunque no lo sabía todavía, marcaría el inicio de noches inquietas, de sueños extraños y de una sensación de vigilancia que no me abandonaría fácilmente. Los días siguientes fueron extraños desde el principio. Mi rutina en el periódico no cambió, pero algo dentro de mí había empezado a alterarse. Cada vez que abría la mochila para revisar notas o documentos, sentía que las cartas de Isabel y Enrique me miraban, como si su historia no hubiera quedado encerrada en el tiempo, sino que se hubiera colado en mi realidad. Traté de convencerme de que era absurdo, que eran solo objetos viejos y mi mente cansada, pero no podía quitarme esa sensación de ser observada. Empecé a tener sueños con Enrique casi todas las noches. No eran sueños agradables ni tranquilos. Lo veía vestido con ropa antigua, un traje oscuro, chaleco y corbata, como si hubiera salido de otra época. Siempre estaba de pie, con expresión severa y un gesto de irritación contenida. No decía nada, pero su mirada transmitía una especie de reproche silencioso que me hacía despertar sudando y con el corazón acelerado. Intenté ignorarlo, contándome que eran solo pesadillas producto del estrés y de la curiosidad por las cartas, pero la intensidad de los sueños y la claridad de su figura empezaron a hacer que dudara de mi propia cordura. Una tarde, mientras organizaba fotos y papeles en mi departamento, escuché pasos apresurados que subían y bajaban por el piso de madera, como si alguien corriera por los pasillos estrechos detrás de mí. Cada vez que me giraba y encendía la luz, no había nadie. Al principio me dije que serían vecinos o algún error de percepción, pero las veces se repitieron, siempre cuando estaba sola y en silencio. Comenzó a ser incómodo. Cualquier sonido me ponía alerta, y sentía la piel erizada de manera constante. A medida que pasaban los días, la atmósfera en mi departamento se volvió opresiva. Los objetos a veces no estaban donde los había dejado. Los papeles que había revisado aparecían en otro lugar de la mesa, y una sensación de frío inexplicable se instaló en ciertos rincones, especialmente cerca de la ventana grande del estudio. Intenté racionalizarlo. Corrientes de aire, humedad, mi imaginación, pero nada explicaba del todo la percepción de que alguien estaba ahí, observando cada movimiento mío. Mientras trabajaba en la historia, me dediqué a investigar más sobre Isabel y Enrique. Descubrí que Isabel había sido una mujer joven, discreta, que murió de manera repentina, y que Enrique había fallecido años después, con la fama de haber quedado profundamente afectado por su pérdida. Entre notas y documentos, empecé a sentir que los hilos de sus vidas aún mantenían un contacto invisible con el presente. Había detalles en las cartas que reflejaban emociones tan intensas que parecían traspasar el tiempo, y sentí que al leerlas estaba penetrando en un mundo al que no debía acceder. Los sueños y los sonidos comenzaron a mezclarse. Durante el día me sorprendía percibiendo su presencia, una sombra que pasaba por el borde de mi visión, un frío que se intensificaba cuando caminaba cerca de la mesa donde había dejado las cartas, y la sensación de que Enrique estaba frustrado conmigo, como si yo hubiera interrumpido algo que debía permanecer cerrado. Cada noche, los sueños se volvían más vívidos. Sentía su respiración, el roce de su ropa, la irritación en su mirada que parecía decirme que estaba haciendo algo incorrecto. A veces, al encender la luz en mi departamento y no ver nada, me sentía aliviada por unos segundos, hasta que escuchaba un golpe sordo o un crujido lejano que me recordaba que no estaba sola. Incluso mis propias acciones se veían alteradas. Dudaba antes de moverme. Comprobaba varias veces que la puerta estuviera cerrada,
y no podía dormir profundamente sin despertar varias veces, con la sensación de que alguien caminaba a mi alrededor. Intenté distraerme con el trabajo, con el periódico, con conversaciones indirectas con colegas sobre otros temas, pero todo parecía desvanecerse frente a la inquietud que sentía cada vez que las cartas estaban cerca. El terror no era físico, no había manos que me tocaran ni figuras que me atacaran. Era psicológico, constante y silencioso. Cada sonido, cada sombra y cada frío inesperado se volvía una amenaza intangible que me mantenía alerta, alterando mi respiración y acelerando mi corazón sin que pudiera explicarlo. Lo peor era la sensación de incompletitud. Sentía que Enrique esperaba algo de mí, que yo debía hacer algo con las cartas o con su historia, pero no sabía qué. Cada día que pasaba, la línea entre la realidad y mis sueños se volvía más difusa. Empezaba a reconocer que ya no podía ignorar la presencia, aunque aún no entendía qué quería de mí. Mi departamento, que antes era un refugio, se había transformado en un espacio de tensión constante, y por primera vez en mucho tiempo sentí miedo de quedarme sola allí, incluso durante el día. El trabajo en el periódico se volvió secundario. Cada vez que trataba de concentrarme, recordaba la mirada de Enrique, sus ojos severos y el reproche silencioso que parecía atravesar los muros del tiempo. No podía dejar de pensar en las cartas y en cómo Isabel y Enrique habían vivido su historia de manera tan intensa, con emociones que no se habían extinguido con la muerte. Y mientras me preparaba para enfrentar otra noche, no podía imaginar que lo que vendría sería aún más intenso y que el terror psicológico que me acompañaba estaba apenas comenzando a manifestarse de manera más evidente. La tensión se volvió casi insoportable. Cada día que pasaba, sentía que mi departamento se transformaba en un lugar distinto al que conocía. La luz del sol ya no lograba calentarme ni darme sensación de seguridad. Las sombras se alargaban de manera inquietante y, aunque intentaba concentrarme en el trabajo, mi mente siempre regresaba a Enrique, a sus ojos severos, a la sensación de que estaba allí observándome cada movimiento. Fue una noche, después de revisar los últimos documentos para la nota del periódico, cuando todo se intensificó. Estaba sola, como siempre. Y mientras organizaba las cartas sobre la mesa, sentí un frío que subía desde los pies hasta la cabeza. No era un frío normal, ni provocado por la temperatura. Era un frío que parecía atravesar la piel, meterse en los huesos y quedarse allí, constante, implacable. En ese instante, escuché pasos rápidos sobre el piso de madera detrás de mí, acercándose. Intenté tranquilizarme, diciéndome que podía ser cualquier cosa, un gato que se coló, el edificio moviéndose, mi imaginación jugando con el cansancio. Encendí la luz con manos temblorosas. Nada, no había nadie, solo las cartas abiertas sobre la mesa, el café frío al lado y el silencio, pesado, que me envolvía. Pero el aire parecía cargado, denso, como si alguien hubiera pasado junto a mí. Sentí que mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La mente intentaba buscar explicaciones racionales, pero una parte de mí sabía que no había nada que pudiera justificar del todo lo que estaba percibiendo. Esa noche no pude dormir. Cada crujido del piso, cada roce de la brisa en las cortinas, me hacía sobresaltar. Los sueños comenzaron a aparecer incluso durante los momentos de descanso. Enrique aparecía de pie al final del pasillo, con esa misma mirada de reproche que me llenaba de culpa y miedo a la vez. Sentía que me juzgaba por haber intervenido en su historia, por haber desenterrado sus cartas, y esa sensación se mezclaba con la culpa de no poder regresar la normalidad a mi vida. Los días posteriores se volvieron un ciclo de ansiedad constante. En el periódico, me costaba concentrarme. Mis colegas notaban que estaba distraída y cansada,
pero yo no podía explicarles la causa. Incluso cuando salía a la calle, el bullicio de Morelia parecía desvanecerse ante la sensación de vigilancia que me acompañaba. Volvía a casa y encontraba las cartas en lugares distintos a los que las había dejado. Una noche estaban sobre el escritorio. Al día siguiente aparecían sobre la silla del comedor, como si alguien las hubiera movido deliberadamente para recordarme su presencia. El terror psicológico no era un golpe físico, sino una presión constante, una sensación de ser observada y juzgada. Empecé a reconocer patrones. Siempre que sentía miedo o duda, el frío aumentaba y los ruidos se intensificaban. Incluso las luces parpadeaban de manera extraña cuando intentaba concentrarme, como si el espacio mismo reaccionara a mi inquietud. Me di cuenta de que ya no podía separar lo que era real de lo que era percepción. Mi departamento, mi rutina, todo parecía distorsionarse por la presencia invisible de Enrique. Una tarde decidí volver al edificio antes de su demolición, buscando alguna explicación racional. Don Felipe me miró con su habitual reserva y me indicó que algunas habitaciones siempre guardan recuerdos de quienes vivieron allí, aunque uno no pueda verlos. Sus palabras no tenían la fuerza de convencerme completamente, pero alimentaron la idea de que lo que sentía no era solo producto de mi mente. Tal vez había algo en esas cartas, en la historia de Isabel y Enrique, que todavía estaba activo, que necesitaba ser reconocido o liberado. Esa noche, mientras las sombras danzaban alrededor de mi departamento, sentí por primera vez un contacto más directo, no físico, pero sí tangible. Una presión sutil en la espalda, un susurro que no alcanzaba a ser palabra pero que me atravesó de frío y alerta. Me dejé caer en el sofá, intentando racionalizar, repitiéndome que eran percepciones y que nada podía dañarme. Sin embargo, el terror psicológico ya había calado profundamente. Cada sonido, cada sombra, cada frío inesperado era una amenaza invisible que me mantenía alerta incluso al borde del agotamiento. En esos días empecé a comprender que Enrique no buscaba hacerme daño, sino comunicar algo, aunque no podía descifrar qué. La mezcla de culpa, miedo, fascinación y curiosidad se volvió insoportable. Cada noche, los sueños lo traían de vuelta y cada vez más. Sentía que la historia de Isabel y Enrique había invadido mi propia existencia, obligándome a mirar dentro de una realidad que no estaba preparada para enfrentar. Nunca antes había experimentado un terror tan constante, silencioso y psicológico. No era el tipo de miedo que uno olvida con luz del día. Era un peso persistente que me acompañaba mientras tomaba café, revisaba notas o caminaba por el centro histórico. Sabía que lo que había comenzado como un trabajo más, una simple cobertura periodística, se había transformado en algo que podía alterar mi mente y mis noches de manera irreversible. Y aunque todavía no entendía del todo la magnitud de lo que estaba ocurriendo, algo dentro de mí sabía que lo peor aún estaba por llegar. Sabía que tenía que enfrentar aquello de una vez por todas. No era valiente ni aventurera. Simplemente sentía que no podía seguir viviendo con esa sensación constante de ser observada, de que cada sombra y cada sonido dentro de mi departamento me acechaban. Las cartas seguían sobre la mesa, como pequeñas reliquias de un pasado que había irrumpido en mi presente. Y algo dentro de mí me decía que debía devolverlas al lugar donde las había encontrado, antes de que el edificio fuera demolido. El día que decidí hacerlo, el centro histórico estaba más silencioso que de costumbre. Las calles de Morelia parecían contener la respiración conmigo, y hasta el ruido del tráfico parecía lejano. Al llegar al edificio, don Felipe estaba allí, como siempre, observándome desde la entrada. Sin necesidad de palabras directas, me indicó el camino hasta la gaveta secreta, y yo sentí que todo estaba exactamente como lo había dejado días atrás. Ni una sola carta había desaparecido, todas me esperaban,
intactas. Abrí la gaveta con cuidado y deposité las cartas una por una. El frío que me había acompañado en el departamento y en los sueños apareció de inmediato, envolviéndome de los pies a la cabeza, pero no con miedo esta vez, sino con una sensación extraña de peso que necesitaba liberarse. Respiré profundo, tocando suavemente el papel, y sentí por un instante que había una especie de alivio, un silencio que no había sentido desde que encontré las cartas. Era como si Enrique, finalmente, hubiera podido descansar, aunque yo no podía ver nada, ni oírlo, ni sentirlo físicamente. Cuando salí del edificio, la ciudad volvió a su ritmo habitual, pero algo había cambiado en mí. El aire ya no era tan pesado. El frío persistente en mi cuerpo empezó a ceder lentamente. Sin embargo, la sensación de vigilancia no desapareció por completo. A veces, al caminar por el departamento, sentía un leve escalofrío, como un recordatorio de que esa historia no se había ido completamente, que aún había fragmentos de Isabel y Enrique presentes en el mundo que no podía comprender del todo. Esa noche, intenté dormir como cualquier otra, pero los sueños regresaron, más suaves, más etéreos. Enrique aparecía al final del pasillo, sin reproche, solo mirándome con una mezcla de curiosidad y resignación. No me asustaba tanto, pero sentía un nudo en el estómago. Sabía que no podía ignorar lo que había pasado, y que la historia de ellos me había cambiado de manera irreversible. Sentí culpa, sí, por haber desenterrado algo que no me pertenecía, pero también fascinación por la intensidad de sus vidas y la manera en que esas emociones habían sobrevivido al tiempo y a la muerte. Con cada día que pasaba, me acostumbraba a convivir con esa incertidumbre. Mi departamento volvió a ser mi refugio, aunque nunca igual que antes. Aprendí a reconocer los sonidos y las sombras sin dejar que me paralizaran, y entendí que algunas presencias no buscan dañar, sino comunicarse o simplemente existir en un espacio que fue suyo mucho antes que el mío. Todavía no puedo decir con certeza si Enrique e Isabel eran realmente presencias que cruzaron el tiempo, o si todo fue un juego de mi mente cansada y sensible a los detalles, una mezcla de estrés, soledad y fascinación por la historia que estaba cubriendo. Lo que sí sé es que las cartas y los sueños dejaron una marca en mí, una memoria emocional que se siente tan real como cualquier otra experiencia que he vivido. A veces, en las noches más silenciosas, siento un frío leve al acercarme a la mesa del estudio y me pregunto si es solo mi imaginación o si hay algo más, algo que permanece pendiente, observando desde la distancia. No tengo respuestas, y probablemente nunca las tendré. Lo único que sé es que la historia de Isabel y Enrique sigue viva de alguna manera, y que yo fui parte de ella, aunque no quisiera. La experiencia me enseñó que no todas las historias se pueden cerrar completamente, que algunas emociones trascienden la vida y que hay secretos que permanecen flotando en el tiempo, esperando ser encontrados por alguien que, como yo, no tenía idea de lo que estaba a punto de enfrentar. Me llamo Tanok y vivo con mi esposa, Sofía, y nuestro hijo Miguel, de 1 año. Tenemos un rancho pequeño en el interior de Michoacán, donde cultivamos la tierra, criamos unas gallinas y engordamos un buey a la vez. La vida aquí es dura, pero tranquila. Nos levantamos temprano, trabajamos bajo el sol, cuidamos a nuestros animales y disfrutamos de los pequeños momentos que nos da la rutina. Sofía siempre se asegura de que Miguel esté limpio y alimentado, mientras yo reviso los cultivos y doy de comer a los animales. Nuestra vida es sencilla, marcada por el trabajo constante, pero en ella encontramos felicidad. Recuerdo ese día como cualquier otro al principio. Me levanté con el canto de los gallos y el olor de la tierra mojada por la brisa de la madrugada. Sofía estaba ocupada preparando la leche de Miguel,
mientras yo me dirigía al corral a revisar al buey. Todo parecía normal. El sol comenzaba a asomar entre los cerros y los campos verdes lucían tranquilos. Pero al volver a la casa, algo cambió mi sensación de seguridad. Frente a la puerta había un paquete envuelto con cuidado, como si alguien lo hubiera dejado esperando mi llegada. Al abrirlo, un olor extraño me golpeó primero. Una mezcla de tierra húmeda, algo quemado y un rastro metálico que no supe identificar de inmediato. Dentro encontré huesos que parecían de animal, tierra de cementerio y mechones de cabello humano. Sofía se acercó a mí, con los ojos abiertos de miedo, y aunque no dijo una palabra, su gesto decía que algo estaba terriblemente mal. En ese momento, recordé las enseñanzas de mi padre. Siempre me había advertido sobre las energías negativas y los trabajos de envidia. Me enseñó que había que quemar todo fuera de la propiedad y colocar protecciones alrededor de la casa para mantener a salvo a la familia. El corazón me latía con fuerza mientras reunía los elementos, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Salí al patio, encendí la lumbre y dejé que el humo consumiera cada resto del paquete. Mientras las llamas crecían, me imaginaba ojos invisibles observándonos desde la distancia, esperando un error nuestro. Sofía permaneció junto a mí, silenciosa, mientras Miguel jugaba con sus pequeños juguetes en el suelo, ajeno a la amenaza que flotaba en el aire. Aquella noche, por primera vez, sentí que nuestra tranquilidad había sido rota y que algo, aunque invisible, estaba mirando, esperando. Después de quemar todo, tracé círculos de sal alrededor de la casa y coloqué símbolos que mi padre me enseñó para protegernos. Sin embargo, mientras lo hacía, sentía cómo la presión en el aire se hacía más pesada, como si cada movimiento mío fuera observado y juzgado. La noche cayó con un silencio extraño, más denso que de costumbre, y por primera vez me di cuenta de que el rancho, nuestro hogar seguro, ya no se sentía completamente nuestro. Un miedo frío se asentó en mi pecho y supe que la vida que conocíamos había cambiado para siempre. Después de aquella primera noche, la sensación de inquietud no desapareció. Al contrario, parecía intensificarse con cada día que pasaba. Durante el día, el rancho seguía con su rutina habitual: alimentar a las gallinas, revisar la hortaliza, asegurarse de que el buey comiera bien. Pero había algo en el aire, un peso que no podía explicarme. Cada sonido, antes familiar, ahora me hacía saltar. El crujido de la madera del corral, el viento moviendo las hojas de los árboles, incluso el ruido de Miguel jugando parecía amplificado y extraño. Sofía lo notaba también. A veces me decía, con gestos silenciosos, que sentía la misma presión que yo. No pasó mucho antes de que comenzaran los primeros incidentes inexplicables. Una noche escuché pasos alrededor de la casa. No eran los pasos de Sofía ni los míos, ni de algún vecino caminando cerca. Eran pasos lentos, arrastrando algo, y parecían acompañados de una ladaíña extraña, como una oración al revés. El sonido me heló la sangre, y aunque no me moví del lugar, pude sentir cómo mi corazón se aceleraba y mis manos se humedecían de sudor. No me atrevía a despertar a Sofía ni a Miguel, pero deseaba con todas mis fuerzas que aquello fuera un sueño, que en la mañana todo volvería a la normalidad. Al día siguiente, noté que las gallinas parecían enfermas. Algunas se desplomaban sin causa aparente, y el buey mostraba signos de debilidad. Revisé la comida y el agua, asegurándome de que todo estuviera en orden, pero no encontré explicación lógica. Sofía estaba preocupada, y aunque trataba de mantener la calma frente a Miguel, no podía evitar mostrar su miedo en la forma en que lo abrazaba con más fuerza, como si temiera que el peligro llegara hasta él. Esa noche, mientras acostaba a Miguel, sentí que algo pasaba cerca de su cuna. Un escalofrío recorrió mi columna
y tuve que recordarme a mí mismo que los rituales que hice la noche anterior debían protegernos. Aunque en el fondo, una voz silenciosa en mi cabeza me decía que eso no era suficiente. Los días siguientes, los pequeños sucesos extraños se acumularon. Herramientas movidas del lugar sin explicación, tierra esparcida alrededor de la casa como si alguien hubiera caminado sobre ella, y sombras que parecían aparecer y desaparecer a las afueras de las ventanas. Empecé a notar que incluso los vecinos actuaban de manera distinta. Don Esteban, siempre callado y observador, me miraba con curiosidad demasiado insistente. Mariana ayudaba a Sofía con Miguel, pero sus sonrisas parecían forzadas, y señor Manuel pasaba por el rancho con excusas de suministros, aunque nunca era necesario. Cada interacción que antes habría sido normal, ahora me hacía sentir que estaba rodeado de miradas cargadas de intención oculta. Esa sensación de vigilancia constante me empezaba a consumir. Cada vez que caminaba por el patio, sentía que algo invisible me seguía. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la misma ladaíña invertida en mi mente, incluso durante el día. Intentaba distraerme con el trabajo, pero hasta la tierra y los cultivos parecían diferentes, como si también ellos sintieran la presencia de algo extraño. Sofía trataba de tranquilizarme, insinuando que quizás estaba imaginando cosas por el miedo inicial, pero la forma en que su mirada buscaba las sombras confirmaba que ella también sentía lo mismo. Fue en esos días que comprendí que no bastaban las protecciones que había colocado. La presión, la ansiedad y el miedo empezaban a afectar nuestro hogar y nuestra familia. Ya no era solo una sensación. Los animales enfermos, la tierra movida y los sonidos extraños eran prueba de que algo más grande y oscuro estaba actuando. Algo que no podía ver ni tocar, pero que estaba allí, esperando, acechando. La incertidumbre de no saber quién lo había hecho, ni por qué, empezaba a desgarrar la tranquilidad de nuestra vida diaria. El terror no era de gritos ni de apariciones visibles, era sutil, y lo más peligroso era cómo empezaba a cambiar la forma en que veía a todos los que nos rodeaban. Cada gesto, cada mirada de los vecinos, cada visita que antes habría recibido con normalidad, ahora me hacía desconfiar. Comencé a preguntarme si alguien que conocía realmente deseaba nuestro mal. Y esa duda constante fue un peso que se instaló en mi pecho, consumiéndome lentamente mientras intentaba mantener a Miguel y a Sofía seguros. En el rancho, lo cotidiano se transformó en un terreno lleno de sospechas. La paz que habíamos construido con tanto esfuerzo se veía amenazada por fuerzas invisibles y por la paranoia silenciosa que crecía en mí, mezcla de miedo y desconfianza hacia los demás. Por primera vez en mi vida, sentí que nuestro hogar, nuestro pequeño refugio en el campo, podía no ser suficiente para protegernos de algo que no entendíamos y que, poco a poco, nos estaba cambiando. Los días continuaban pasando, y con cada uno, el miedo se hacía más pesado, como un abrigo húmedo que no podía quitarme. Lo que comenzó como una inquietud se transformó en un estado constante de alerta. Todo lo que antes me daba tranquilidad ahora parecía amenazante. El viento entre los árboles sonaba como susurros extraños. Las gallinas se apiñaban en un rincón del corral como si percibieran un peligro invisible. Y el buey, que antes estaba fuerte y tranquilo, ahora apenas levantaba la cabeza del suelo. Sofía me decía que todo estaba bien, pero podía ver en sus ojos la preocupación que trataba de ocultar. Y Miguel, verlo dormir tan inocente mientras sentía que algo nos acechaba, me llenaba de desesperación. Una noche, después de acostar al bebé, escuché nuevamente los pasos alrededor de la casa. Esta vez eran más firmes, más cercanos, y la ladaíña invertida sonaba más clara, como si estuviera hecha para penetrar en mi mente y perturbar cada pensamiento.
Mi corazón latía tan rápido que sentía que se rompería dentro de mi pecho. Intenté concentrarme en los símbolos de protección que había colocado, pero una parte de mí dudaba de su eficacia. La paranoia se había instalado con fuerza. Cada sombra que cruzaba la ventana, cada crujido del piso, cada sonido extraño me hacía sospechar de todo y de todos. Empecé a pensar en los vecinos de manera diferente. Incluso don Esteban, que siempre había sido un hombre callado y reservado, ahora parecía estar observando con demasiada atención. Y Mariana y señor Manuel comenzaron a generar en mí un temor sin motivo concreto, pero intenso. La tensión creció hasta un punto en que sentí que no podía proteger a mi familia solo. Fue entonces cuando recordé a Lucas, un hombre de la comunidad que siempre había mostrado conocimiento sobre rituales y protección. Lo busqué, explicándole lo que estaba ocurriendo y mostrando los restos que había quemado, las marcas de sal y los símbolos que había colocado. La consulta fue larga. Lucas examinó cada detalle, observó los animales, tocó la tierra y me dijo, sin rodeos, que lo que nos estaba afectando no era un simple susto o un accidente. Alguien había hecho un trabajo de envidia contra nosotros, y que lo que habíamos hecho hasta ahora no bastaba. Sentí una mezcla de alivio y desesperación. Alivio porque alguien entendía la magnitud del problema y sabía cómo enfrentarlo. Desesperación porque esa persona me confirmó lo que ya temía. La amenaza venía de la envidia y el responsable podía ser cualquiera. No había manera de identificarlo sin un riesgo mayor, y eso me hizo sentir que nuestro mundo estaba lleno de sombras, incluso entre aquellos que creíamos amigos o vecinos confiables. Lucas me explicó que sería necesario realizar un trabajo de protección más potente, algo que combinara magia buena con la fuerza de nuestros ancestros, y que solo así podríamos recuperar cierta seguridad. Mientras Lucas preparaba los elementos y realizaba el ritual, observaba cómo mi mente luchaba entre el miedo y la esperanza. Cada sonido extraño afuera de la casa me hacía saltar. Cada sombra parecía acercarse, y la idea de que alguien pudiera observarnos desde la distancia me mantenía despierto horas enteras. Sofía trataba de tranquilizarme, pero incluso su intento de normalidad no podía borrar la sensación de amenaza constante. Miguel dormía plácido, ajeno a todo, y yo sentía una culpa abrumadora. Estaba seguro de que nuestro hijo también estaba en peligro, aunque de manera invisible, y que yo debía protegerlo. Después de la consulta, Lucas me advirtió que los efectos del feitizo eran poderosos y que la protección que realizaría nos daría tiempo y seguridad relativa, pero que el miedo y la desconfianza probablemente permanecerían. Salí de su casa con un peso enorme en los hombros. Ahora entendía la magnitud del ataque, pero también comprendía que nunca sabría quién lo había hecho. Esa incertidumbre me llevó a observar a cada persona de la comunidad con ojos distintos, evaluando gestos, palabras y miradas con una desconfianza que antes me habría parecido exagerada, pero que ahora parecía lógica, inevitable. En el rancho, todo seguía con apariencia de normalidad, pero nada era igual. Cada paso que daba, cada sombra que cruzaba, cada sonido del viento me recordaba que el peligro estaba ahí, invisible pero presente, y que nuestra vida nunca volvería a ser tan despreocupada como antes. El terror no venía de criaturas visibles, ni de gritos, ni de fantasmas. Era sutil, psicológico, constante, y se había infiltrado en cada rincón de nuestra existencia, obligándome a ver el mundo a través de un lente de vigilancia y desconfianza que no podía apagar. Cuando regresamos al rancho después del ritual de Lucas, sentí un alivio inmediato, pero frágil, como un hilo que podía romperse en cualquier momento. El aire parecía más ligero, los sonidos nocturnos menos insistentes, y los animales mostraban signos de recuperación. Sin embargo, una parte de mí seguía en alerta constante.
Sabía que la protección nos daba seguridad, pero no podía borrar la sensación de que algo permanecía acechando, oculto, observando desde la sombra de cada árbol, desde los rincones de la casa. Sofía me abrazaba con más fuerza, y aunque sonreía para tranquilizarme, yo podía ver el miedo latente en su mirada. Miguel seguía siendo mi prioridad. Cada pequeño ruido de su respiración me recordaba por qué debía mantenernos a salvo. Pasaron los días y poco a poco la rutina volvió, aunque distinta. El buey recuperó fuerza, las gallinas volvieron a picotear con normalidad y la hortaliza comenzó a crecer otra vez. Podíamos comer y dormir sin sobresaltos constantes, pero yo sabía que la tranquilidad era relativa. Cada gesto de los vecinos seguía despertando en mí un susurro de desconfianza. No podía dejar de preguntarme si alguno de ellos había tenido algo que ver con el paquete, aunque no tuviera pruebas. La paranoia era un residuo inevitable del terror que habíamos vivido. Incluso con la protección, sentía que la amenaza no se había desvanecido por completo. Me di cuenta de que la vida en el rancho había cambiado para siempre. Antes podía abrir la puerta sin pensar en lo que había afuera. Ahora cada sonido, cada sombra, despertaba recuerdos de la ladaña invertida, de los pasos arrastrados alrededor de la casa, de los huesos y el cabello que alguien había dejado para dañarnos. Intentaba racionalizar y convencerme de que Lucas había hecho todo lo posible para protegernos, pero el miedo psicológico no se cura con rituales. Se queda en cada mirada, en cada paso que damos, en cada decisión que tomamos para cuidar a nuestra familia. Sofía y yo comenzamos a hablar más de lo que sentíamos, compartiendo silencios llenos de tensión, observando al bebé dormir con la esperanza de que nada pudiera alcanzarlo. A veces pensaba en los vecinos y en cómo nuestras sospechas podían ser injustas, pero la duda persistía, y aunque no acusaba a nadie, no podía volver a confiar plenamente. Era un aprendizaje doloroso. Entendí que la envidia y la malicia pueden surgir en cualquier lugar, incluso en la comunidad que considerábamos segura, y que protegerse no siempre implica conocer al enemigo, sino aceptar que existe y aprender a convivir con esa incertidumbre. El rancho seguía siendo nuestro hogar, pero la sensación de vulnerabilidad nunca se fue por completo. Cada noche revisaba las protecciones, asegurándome de que todo estuviera en su lugar, aunque no siempre entendiera si era por prevención o por el miedo que ya se había alojado en mí. Lucas me enseñó cómo mantener la protección activa, pero también me advirtió que no podía garantizar la eliminación de la envidia ni del mal. Solo podía crear un refugio más seguro, temporalmente, mientras nuestra familia permaneciera unida y vigilante. Ahora, mientras escribo estas palabras, siento que la historia aún no tiene un cierre real. Nunca sabré quién nos envió aquel paquete, ni qué motivó exactamente la malicia. Lo único cierto es que el miedo que vivimos nos cambió, y aunque la protección de Lucas nos dio respiro, la inquietud permanece, latente, recordándonos que incluso en la aparente calma del campo, las fuerzas invisibles y la malicia humana pueden aparecer en cualquier momento. Cada sombra que cruza el rancho, cada ruido en la noche, me recuerda que la vigilancia nunca termina y que algunas cosas en la vida no tienen explicación, solo supervivencia y cautela. Siempre he pensado que hay momentos en la vida que parecen insignificantes, hasta que un día te das cuenta de que esos instantes guardan algo que no debió ser descubierto. Cuando intento contar esta historia, siento un nudo en la garganta, un peso que me aprieta el pecho, porque lo que ocurrió en aquella casa no se puede explicar con palabras sencillas. No hay gritos ni explosiones de miedo cinematográfico. El terror que viví era silencioso, constante, como si la casa misma respirara sobre mí, observándome con ojos que yo no podía ver. Recuerdo cada detalle de esos días y, aún así,
Siento que solo he podido capturar fragmentos de la realidad, que algo en aquel lugar se escurría entre los recuerdos, dejándome siempre con la sensación de que jamás estuvo completamente bajo mi control. Me llamo Laura. Tengo 62 años y siempre he vivido en Morelia, Michoacán. Desde que enviudé hace algunos años, mi vida se volvió más tranquila, casi monótona. Las mañanas comienzan con café de olla en la cocina, rodeada de macetas con flores que cuido con mimo, y las tardes suelen pasar entre la lectura de algún libro y la limpieza de la casa. Cuando mis nietos, Lavinia y Mateo, me visitan, todo cambia. La casa se llena de risas y caos, y por unos momentos me siento joven otra vez. Nunca imaginé que la tranquilidad de mi hogar se transformaría en un escenario donde la realidad se confundiría con algo que no puedo nombrar, algo que se movía y respiraba conmigo. La mudanza a la casa antigua no fue planeada con prisas. Llevaba tiempo buscando un lugar que me diera paz y un poco de independencia. Y cuando encontré aquella casa en un barrio histórico de Morelia, con su porche de madera y su jardín descuidado, sentí que finalmente podía empezar una nueva etapa. El porche tenía vigas gastadas por el tiempo y la madera crujía bajo mis pasos, pero me pareció acogedor. El interior era un laberinto de habitaciones y pasillos estrechos, con paredes de adobe y madera que conservaban el olor húmedo de décadas de historia. La casa tenía un sótano al que solo se accedía por unas escaleras de cemento un poco torcidas, y al principio apenas me fijé en él. Lo veía como un lugar de almacenamiento más, un rincón donde guardar cajas viejas y trastos que no necesitaba. Un día, mientras ordenaba el sótano, descubrí una caja que parecía fuera de lugar. Estaba cubierta de polvo y telarañas, y su madera estaba desgastada, con bisagras oxidadas que chirriaban al abrirla. Dentro había juguetes antiguos, muñecas de trapo con ojos que parecían seguirte, carritos de metal con pintura desconchada, ositos de peluche con ropa raída. Al principio, la idea de regalárselos a Lavinia y Mateo me cruzó la mente. Imaginaba cómo correrían por la casa jugando con ellos, cómo sus risas llenarían aquel lugar. Pero algo en la forma en que los objetos se acomodaban en la caja me hizo detenerme. Era como si cada juguete estuviera colocado de manera que contara una historia que yo no entendía, como si esperaran a ser observados. Esa noche, después de acostarme, sentí por primera vez que los juguetes estaban vivos, de alguna manera. No se movieron mientras los miraba, pero una sensación de presencia llenó el sótano y se extendió hasta mi habitación. Escuché un golpe sordo proveniente de la pared del fondo, seguido de un susurro que no pude identificar. Traté de decirme que era el viento colándose por las ventanas viejas, que mi mente jugaba conmigo después de un día largo. Pero cuando me levanté al día siguiente, los juguetes ya no estaban en la posición en la que los había dejado. Los carritos se habían colocado en un pequeño círculo. Las muñecas estaban sentadas mirando hacia la puerta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y un peso en el estómago que no había sentido antes. Los días siguientes se volvieron más extraños. Cada noche, los juguetes aparecían en posiciones diferentes, formando patrones que no lograba descifrar del todo. Los golpes en la pared se hicieron más frecuentes y, a veces, creía ver sombras cruzando el rincón de mi vista, pero cuando giraba, no había nadie. Intenté mantener mi rutina, preparar café, regar las plantas, limpiar los rincones del porche y del jardín. Sin embargo, cada sonido y cada movimiento me hacía mirar al sótano con cautela, como si esperara que algo saliera de entre las sombras. Mi decisión de regalar los juguetes a Lavinia y Mateo se fue desvaneciendo lentamente. Ya no podía imaginar que sus risas los acompañaran sin que ellos también sintieran algo extraño, algo que yo no podía explicar. Con cada noche que pasaba, la casa se volvía menos un refugio
y más una cárcel silenciosa. Sentía que alguien me observaba constantemente, aunque sabía que estaba sola. Cada vez que me sentaba a leer, la sensación de ser vigilada no me dejaba concentrarme. Mis pensamientos oscilaban entre la incredulidad y el miedo. No quería admitir que algo sobrenatural podía estar ocurriendo, pero cada evidencia me empujaba hacia la certeza de que aquella caja no era un simple contenedor de juguetes antiguos. Era algo más, algo que había encontrado en el momento equivocado de mi vida. Después de varias noches sin poder dormir, finalmente decidí que necesitaba compartir lo que estaba sucediendo. No podía seguir cargando aquel miedo sola, y aunque sentía vergüenza por pensar que los juguetes podían estar vivos, sabía que algo extraño estaba ocurriendo. Llamé a mi hijo Damián y le conté de manera contenida lo que había visto y sentido. Cómo los juguetes cambiaban de posición durante la noche. Cómo las muñecas parecían mirarme desde todos los ángulos posibles. Los carritos formando figuras que yo no entendía y los golpes que resonaban en las paredes del sótano. Le hablé de las sombras que creía ver al moverme por la casa y de la sensación constante de ser observada, como si el aire mismo estuviera cargado de presencia. Al principio, percibí que Damián dudaba de lo que le decía. Me dejó entrever que tal vez estaba exagerando, que la soledad y el estrés de la mudanza me hacían interpretar cualquier cosa como amenaza. No lo recriminé, era lo que esperaba. Sin embargo, algo en mi tono y en los detalles que le relataba lo hizo aceptar pasar un fin de semana conmigo para ver con sus propios ojos lo que yo describía. Esa confirmación me dio un alivio inmediato, pero también despertó una ansiedad renovada. La anticipación de lo que podía ocurrir antes de que él llegara me mantenía inquieta y alerta durante todo el día. Los días que siguieron se sintieron como una cuenta regresiva interminable. Cada noche me levantaba varias veces para verificar la posición de los juguetes en el sótano, aunque sabía que estaba sola y que nadie los movía. La ansiedad se mezclaba con el cansancio. Mis manos temblaban ligeramente al tocar los juguetes, y mi corazón se aceleraba al escuchar el más mínimo crujido en la casa. Me esforzaba por mantener la rutina diaria, preparar café, revisar el jardín, barrer el piso, pero todo parecía teñido de tensión. Cada sombra, cada sonido, se volvía significativo. La sensación de que la casa estaba viva y me observaba no desaparecía ni un instante. Empecé a tomar precauciones que antes me habrían parecido absurdas. Dejaba luces encendidas en pasillos y habitaciones, verificaba la puerta del sótano antes de dormir y me aseguraba de que los juguetes estuvieran lejos de las escaleras. Aún así, cada noche me encontraba con sorpresas. Muñecas sentadas de manera diferente, carritos apilados en posiciones nuevas. No había duda en mi mente de que alguien o algo manipulaba los objetos, aunque no lograba identificar qué fuerza estaba detrás de todo aquello. La incertidumbre me pesaba más que el miedo directo. No podía anticipar cuándo sucedería el próximo movimiento, ni qué forma tomaría. Esa sensación de no tener control sobre mi propia casa era lo que más me afectaba. Los objetos que una vez pensé que eran inofensivos, ahora eran fuentes constantes de alarma. Me encontré a mí misma imaginando escenarios imposibles, buscando explicaciones racionales que no llegaban, mientras una sensación de impotencia me invadía. Cuando Damián finalmente llegó, sentí una mezcla de alivio y nerviosismo. Su presencia me ofrecía una especie de protección, aunque también aumentaba mi ansiedad por demostrarle que lo que había estado sintiendo no era fruto de mi imaginación. Lo acompañé por el sótano, mostrándole los juguetes, señalando las posiciones en que se encontraban y describiendo las noches en que habían cambiado solos. Mientras relataba, sentí un extraño alivio. Compartir mis miedos hacía que fueran más manejables, como si al decirlos en voz alta pudieran perder un poco de su poder. Aún así, la sensación de ser vigilada no disminuyó con su llegada. Durante la tarde,
Mientras preparábamos algo de café, escuchamos juntos un golpe proveniente del fondo del sótano. Ni Damián ni yo dijimos nada en ese momento, pero la tensión era palpable. Ambos sabíamos que no era un accidente, y eso marcó un antes y un después en nuestra percepción de la casa. Al caer la noche, me acosté con una mezcla de temor y alivio. Saber que mi hijo estaba cerca me daba cierta seguridad, pero también me hacía consciente de que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo por más tiempo. Los movimientos de los juguetes y los sonidos continuos me recordaban que la casa aún no me pertenecía completamente y que la presencia que habitaba en ella no se iba a rendir fácilmente. Esa primera noche con Damián sentí que los eventos eran más nítidos, más intensos. Cada golpe, cada sombra, parecía adquirir una presencia concreta y casi tangible. Dormimos poco, vigilantes, y cada vez que uno de los juguetes se movía, sentía un escalofrío que recorría todo mi cuerpo. Por primera vez desde que llegué a la casa, tuve la certeza de que aquello no era fruto de mi imaginación. Algo realmente extraño habitaba aquel sótano y estaba decidido a hacerse notar. El fin de semana que Damián pasó en la casa comenzó con una sensación extraña de vigilancia. Desde que llegó, pude notar que él también percibía algo, aunque trataba de mantenerse escéptico. Al principio, se limitaba a caminar por la casa con cuidado, revisando los rincones y observando los juguetes con cierta incredulidad. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los movimientos de los objetos fueran imposibles de ignorar. Esa tarde, mientras organizábamos algunas cajas en el porche, escuchamos un golpe seco proveniente del sótano. Ambos nos quedamos inmóviles, y aunque ninguno lo dijo, los dos sentimos que no podía ser algo casual. Cuando bajamos juntos, los juguetes habían cambiado de posición de manera evidente. Las muñecas estaban sentadas de cara a la puerta del cuarto, con los ojos fijos hacia donde uno de nosotros estaría. Y los carritos se habían dispuesto formando un patrón que, aunque no entendíamos, resultaba inquietante. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de desasosiego me recorrió desde la nuca hasta los pies. Damián se acercó lentamente, observando cada detalle. Pude notar cómo su expresión cambiaba. La incredulidad daba paso a un asombro tenso y a un miedo contenido. La casa estaba silenciosa, pero la sensación de presencia era tan intensa que parecía llenar cada rincón. Cada sombra, cada crujido de la madera bajo nuestros pies adquiría un significado que antes no había tenido. No era un susto momentáneo, era una tensión constante, una vigilancia que nos obligaba a movernos con cuidado y a observar cada gesto de los objetos a nuestro alrededor. Durante la noche, los fenómenos se intensificaron. Escuchamos golpes más fuertes, pasos que parecían cruzar los pasillos y sombras que se movían al borde de nuestra visión. Cada vez que encendíamos la luz para verificar, los juguetes ya no estaban donde los habíamos dejado. El sótano, que antes parecía un lugar inofensivo, se convirtió en un espacio de ansiedad continua. Sentía que no podíamos bajar sin preparar nuestra mente para lo que podríamos encontrar. Y cada movimiento que hacíamos era vigilado, incluso por lo que no podíamos ver. Damián y yo intentamos mantener la calma, concentrándonos en tareas aparentemente normales, acomodar algunas cajas, barrer el piso, preparar café en la cocina. Sin embargo, incluso esas rutinas se tornaban tensas porque cada crujido o sombra nos hacía detenernos. La casa ya no era un hogar cómodo, era un lugar donde la vigilancia era constante y donde la energía que emanaba de los juguetes parecía impregnar todo. Mis emociones oscilaban entre el miedo puro y la incredulidad, pero había algo que me decía que no podía simplemente ignorarlo. Al amanecer del segundo día, decidimos que era momento de actuar. La sensación de impotencia se mezclaba con la urgencia de liberarnos de aquello.
Recogimos varios juguetes y los quemamos en el patio, vigilando cada movimiento de los demás mientras lo hacíamos. Era un acto de control, una manera de enfrentar lo que nos tenía atrapados en una tensión continua. Mientras el humo se elevaba, sentí una especie de alivio, aunque efímero, porque la casa aún conservaba su aire de vigilancia. Decidimos entonces buscar ayuda externa. Llamamos al padre Ernesto, quien llegó esa tarde para realizar la bendición en la casa. Recuerdo cómo su presencia traía consigo un aire de solemnidad y respeto, y cómo cada habitación del sótano y del interior fue bendecida con cuidado y atención. Durante la ceremonia, sentí una mezcla de esperanza y temor. Era un acto de fe, pero también una confrontación directa con aquello que no podíamos comprender. Después de la bendición, los movimientos y sonidos disminuyeron considerablemente. Las muñecas y los carritos permanecieron en las posiciones en las que los habíamos dejado, y la sensación de ser observados comenzó a ceder. Aún así, una pequeña inquietud persistía, como si algo invisible siguiera rondando la casa, acechando desde la distancia. No era el mismo terror de antes, pero la memoria de las noches pasadas seguía viva en cada crujido de la madera y en cada sombra que parecía moverse al borde de mi vista. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí un cansancio profundo, mezclado con la extraña sensación de que habíamos recuperado cierto control. Sin embargo, el terror psicológico permanecía. Sabía que habíamos enfrentado la presencia y que, por ahora, se había contenido. Pero también sabía que algo en aquella casa seguía siendo impredecible y ajeno a nuestra comprensión. La tensión no había desaparecido por completo, pero la esperanza comenzaba a abrirse paso entre el miedo, aunque de manera tenue y vacilante. Los días posteriores a la bendición del padre Ernesto trajeron consigo una calma relativa, aunque no completa. La casa ya no parecía observarme con la misma intensidad. Los golpes en las paredes habían disminuido y los juguetes restantes permanecían donde los habíamos dejado. Sin embargo, cada crujido de la madera, cada sombra que se deslizaba al borde de mi visión, me recordaba que la sensación de vigilancia nunca se había ido del todo. Era un alivio tibio, pero acompañado de una inquietud constante que no podía ignorar. Volví a mi rutina diaria, intentando recuperar la normalidad que había perdido en aquellas semanas de miedo y tensión. Preparaba mi café de olla con cuidado, regaba las flores del jardín y barría los pasillos con movimientos medidos, como si cada gesto pudiera mantener la casa bajo control. Lavinia y Mateo vinieron a visitarme unas tardes, y aunque sentí un alivio profundo al verlos reír y correr por la casa, no pude evitar que mi atención se dividiera entre ellos y los rincones oscuros que alguna vez habían albergado tanto misterio. La idea de regalarles juguetes parecía lejana. La caja que los había inspirado ahora estaba vacía, y mi temor a que algo quedara atrapado en ellos aún persistía. Un día, mientras revisaba el cubo de basura donde habíamos depositado los restos de los juguetes quemados, algo llamó mi atención. Entre los restos ennegrecidos y chamuscados, encontré un pequeño muñeco de trapo que reconocí de inmediato. Era uno de los que había visto cambiar de posición tantas noches atrás. Uno que estaba destinado a desaparecer con los otros. Su presencia me heló la sangre. No podía entender cómo había sobrevivido al fuego y a la eliminación que habíamos realizado con tanta intención. La sensación de miedo volvió a apoderarse de mí, mezclada con incredulidad y una sensación de impotencia que parecía más intensa que antes. Sin dudarlo, tomé el muñeco con manos temblorosas y lo lancé al basurero, asegurándome de que quedara enterrado entre los otros desechos. Sentí un alivio inmediato, pero también una especie de resignación. La casa había cambiado.
Los fenómenos habían disminuido, pero no podía asegurar que aquello había terminado por completo. Cada vez que pasaba por el sótano o por los pasillos oscuros, mi corazón se aceleraba un poco y no podía evitar mirar de reojo, como si esperara ver algo moverse de manera inesperada. Con el tiempo, aprendí a convivir con esa inquietud constante. La casa recuperó parte de su calma. Los juguetes que quedaban ya no parecían tener voluntad propia, y mi vida volvió a los pequeños rituales cotidianos. Preparar café, cuidar las flores, ordenar los rincones de la casa. Sin embargo, la memoria de aquellos días permanece vívida en mi mente. Cada sombra leve, cada golpe inesperado, me recordaba que algo invisible había estado allí, acechando, y que quizás nunca lo comprendería del todo. El terror que sentí no era de fantasmas que aparecían con gritos, ni de criaturas visibles. Era un terror silencioso, persistente, que se alojaba en los detalles cotidianos, en las posiciones de los objetos, en los crujidos de la casa. Esa es la verdad que puedo contar, una verdad que no se resuelve, que no se cierra, que permanece entre la realidad y la sospecha, y que me enseñó que algunas presencias no necesitan mostrarse completamente para alterar la vida de quien las descubre. A veces, cuando paso frente al sótano y escucho un leve crujido, siento un escalofrío que recorre mi espalda, y una pequeña parte de mí recuerda aquella sensación de vigilancia constante. La casa ha recuperado su aparente normalidad, pero sé que algo permanece en ella, algo que no puedo nombrar, algo que quizá nunca se irá del todo. La certeza de que aquello no estaba bajo mi control me acompaña cada día, y he aprendido a vivir con esa mezcla de alivio y alerta constante, con la sensación de que el misterio de la caja de juguetes antiguos es algo que no terminará nunca, aunque la mayoría de los días pueda olvidarlo por unos momentos.